Bienvenidos una vez más al capítulo 2 sobre estrategias en la guerra espiritual. En esta ocasión el título es enlistándose en el ejército de Dios. Una vez más, enlistándose en el ejército de Dios. Los objetivos que tenemos para nosotros en esta ocasión es que al concluir este capítulo, tú serás capaz de escribir el versículo llave de memoria, definir arrepentimiento, explicar la importancia del arrepentimiento, definir conversión, explicar la importancia de la conversión, definir justificación, explicar qué significa ser salvo y usar la parábola del hijo pródigo para describir el arrepentimiento y la conversión. En Lucas capítulo 5, 32, declara lo siguiente: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este será el versículo llave en esta cápsula de la guerra espiritual. En el último capítulo aprendiste de una gran guerra invisible en el mundo espiritual. En este capítulo aprenderás cómo enlistarte en el ejército de Dios. En el mundo natural, los ejércitos usualmente tienen rituales especiales de admisión en los cuales un posible soldado debe participar en vistas a unirse a las fuerzas. Esta admisión lo convierte en parte del ejército. Dios también tiene un plan especial para la admisión mediante el cual te conviertes en parte de su ejército espiritual. Su plan se centra en dos importantes conceptos. El uno es el arrepentimiento y el otro es la conversión, los cuales resultan en justificación. Una vez más, Dios también tiene un plan especial para la admisión, mediante el cual te conviertes en parte de su ejército espiritual. Su plan se centra en dos importantes conceptos. Uno, el arrepentimiento, y dos, la conversión, los cuales resultan en justificación. ¿Pero qué es arrepentimiento? En el mundo natural, cuando un soldado se une a un ejército, él debe renunciar a cualquier filiación previa a otro ejército o país. Cuando te unes al ejército de Dios, debes arrepentirte de tu vínculo con el pecado y el reino de Satanás. Esto se logra mediante el arrepentimiento. El arrepentimiento es una decisión interior o cambio de mente que resulta en una acción exterior de volverse del pecado a Dios y a la justicia de Dios. En Hechos, capítulo 20-21, lo llama convertirse a Dios. Mediante el acto del arrepentimiento te vuelves de tu pecado y dejas el reino de Satanás. El arrepentimiento es una decisión personal de cambiar tu lealtad del reino de Satanás al reino de Dios. Este cambio de mente y volverse del pecado no puede ser hecho por ti mismo, pero es el poder de Dios el que produce el cambio tanto en la mente, en tu corazón, como en la vida. Siendo nosotros descendientes de Adán y Eva, todos somos considerados pecadores. En Hechos, el capítulo 11, el versículo 18, dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento es un don de Dios. En Hechos, capítulo 5, versículo 31, dice lo siguiente: a este es Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento
y perdón de pecados. Aunque las emociones pueden estar involucradas en el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento es una decisión, no tan solo una emoción. Sentir pena por el pecado y el derramamiento de lágrimas no es suficiente en sí mismo. Esto debe de ser acompañado por una decisión interior que resulta en un cambio exterior. Ahora, ¿por qué es muy importante el arrepentimiento? Primero, porque Dios lo ordena. En Hechos capítulo 17, versículo 30 dice: pero Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento es necesario para evitar la muerte espiritual. En Lucas capítulo 13, versículo 3 dice lo siguiente: os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento es necesario para la vida eterna. Mediante el arrepentimiento, la pena de muerte es removida y la vida eterna es garantizada. En Hechos 11:18 encontramos lo siguiente: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Una vez que te arrepientes, es necesario que el Señor te perdone. Dios no puede perdonar tus pecados a menos que te arrepientas. En Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es el deseo de Dios para todos? Escucha muy bien. Dios no quiere que nadie experimente la muerte espiritual de separación eterna. Dios no quiere que nadie experimente el infierno. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 escuchamos lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Lucas capítulo 5 versículo 32 dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El arrepentimiento es la razón por la cual Jesús vino al mundo, para darnos oportunidad de que a través de su sacrificio nosotros vengamos al arrepentimiento y por consecuencia recibamos el favor, el don de su gracia, su misericordia, su benevolencia, y que por consecuencia, por medio del perdón, nosotros obtengamos la liberación del miedo. Por medio de la justificación tengamos la liberación de la culpabilidad, y por medio de la reconciliación tengamos nosotros la liberación de la vergüenza. La Escritura dice que el arrepentimiento es necesario para entrar en el reino de Dios. En Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando vienes a ser parte del reino de Dios, estás enlistando, te estás enlistando en el ejército de Dios. Si te enlistas en el ejército de Dios, entonces es porque va a haber una conversión. Cuando pides perdón de tus pecados, experimentas la conversión. Conversión significa volverse. Cuando es usada en conexión con el arrepentimiento bíblico, significa volverse del camino errado al camino correcto. Dejas el reino de Satanás y te unes al reino de Dios. En Lucas capítulo 1 versículo 16 dice: hará
que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios. En Hechos 9:35, y lo vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Y en Hechos 11:21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Así que cuando pides el perdón de tus pecados, experimentas conversión. Conversión significa volverse. Cuando es usada en conexión con el arrepentimiento bíblico, esto significa que te vuelves del camino errado al camino correcto y dejas el reino de Satanás y te unes al reino de Dios. Así que convertirse es volverse de la oscuridad del pecado a la luz de la justicia de Dios. En Hechos 26, versículo 18 dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. El arrepentimiento es volverse del poder de Satanás a Dios. En la conversión tú vas a experimentar, de acuerdo con Hechos 26, 18 dice, para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. La conversión es el volverse de las cosas terrenales a las cosas espirituales. En Hechos 14:15 dice, y diciendo que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. La conversión es volverse de los falsos dioses al verdadero Dios viviente. En Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 dice, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de la conversión? La conversión debe de acompañar al arrepentimiento. Debes volverte de lo incorrecto a lo correcto. ¿Pero por qué? Bueno, es necesario para entrar en el reino de Dios. En Mateo 18:3, Jesús dijo lo siguiente: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Cuando nosotros experimentamos el arrepentimiento y la conversión, obviamente por la gracia de Jesucristo, su misericordia, su benevolencia en la cruz del Calvario, entonces el Señor nos lleva y nos salva de la muerte espiritual. En Santiago capítulo 5 versículo 20 dice, os sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El arrepentimiento, la conversión son necesarias para que Dios borre nuestro pecado. Tu pecado está escrito en los registros de Dios hasta que te arrepientes y conviertes. Entonces nuestros pecados son borrados. En Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Dios nos da una preciosísima historia sobre el hijo pródigo. El arrepentimiento y la conversión son mejor ilustrados por una historia que Jesús contó sobre un hijo pródigo. Cuando tú y yo leemos la historia en Lucas 15, del 11 a 24, encontramos que este hombre joven dejó a su padre y su casa, se dirigió a una tierra distante y debido al pecado desperdició todo lo que poseía. Eventualmente este hombre luego se dio cuenta de su condición. Estaba hambriento, solo, en harapos y atendiendo cerdos como trabajo. Luego tomó una importante decisión. Dijo, me levantaré e iré a mi padre. Esta decisión interior resultó en un cambio de sus acciones exteriores. Se dirigió a la casa de su padre en busca de perdón. Ahora bien, el arrepentimiento también implica un cambio en nuestra mente. En Lucas 15, del 17 al 19, el hombre joven se dio cuenta de su condición de pecado.
Tomó la decisión de ir a su padre y arrepentirse de su pecado. Esto es un ejemplo de arrepentimiento, una decisión interior que redunda en una acción exterior. La conversión, actuando, nos lleva a una decisión. En Lucas capítulo 15, versículo 20, registra cómo el hombre joven se levantó y dejó su vieja vida y fue a su padre para comenzar una vida nueva. Entonces, esto es una conversión. El hombre pródigo es como el hijo pródigo. En su condición pecaminosa, le ha vuelto la espalda a su Dios, le ha vuelto la espalda a Dios, su Padre, al cielo que sería su casa. Cada paso que toma es un paso lejos de Dios y un paso más cerca de la muerte. El hombre pródigo, cuando se aleja de Dios, se acerca más a la muerte espiritual, se acerca más a la eterna separación de Dios. Pero existe una decisión mayor que el hombre pródigo debe de tomar. Debe de venir a sí mismo y reconocer su condición espiritual. Debe tomar una decisión que resultará en un cambio de dirección espiritual. Por consecuencia, venimos a lo que sería la justificación y la salvación. Hay dos términos más usados en la Biblia que se relacionan con el arrepentimiento. Estos términos son justificación y salvación. Dios es el juez de todo el género humano. Cuando vives en pecado, estás condenado delante de Dios. En Juan 3, 18 y 19 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando te arrepientes del pecado y tomas la decisión de volverte de tus caminos pecaminosos, se establece una relación correcta con Dios. Esta relación correcta o estatus recto delante de Dios es llamado justificación. El apóstol Pablo nos da a conocer en Romanos 6 del 16 al 18 lo siguiente, y hace una pregunta: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron, y liberados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Cuando eres justificado mediante el arrepentimiento y la conversión, eres salvo de una vida de pecado, como así también del castigo del pecado. Esto es lo que significa ser salvo, y de lo que la Biblia está hablando cuando usa el término salvación. La guerra espiritual y el punto de vista bíblico. ¿Qué dice la Biblia sobre la guerra espiritual? La materia de la guerra espiritual debe de ser estudiada dentro del contexto del propósito total de Dios para la redención de la humanidad pecadora. Cuando tú estudias las parábolas del sembrador y del trigo y la cizaña en Mateo 13, ambas parábolas se refieren al crecimiento del reino de Dios, el cual ocurre mediante el plantar la palabra de Dios. Las dos parábolas reflejan la guerra entre los dos reinos, con la batalla centrada en los propósitos redentores de Dios. Aprender la guerra espiritual te preparará para entrar en la arena de este mundo y pelear por las almas de hombres y mujeres, niños y niñas. Por esto,
se les dio autoridad sobre Satanás a los discípulos antes de ser enviados a compartir el evangelio. Eso lo encuentras en Mateo 28, del 18 al 20. Satanás y sus hordas de demonios pelearán contra ti en la medida que buscas ganar hombres para Cristo y traerlos bajo el gobierno de Dios. Emplear estrategias bíblicas de guerra espiritual te ayuda a desafiar los principados y poderes que gobiernan sobre las vidas humanas individuales, sociedades y áreas del mundo. Admisión dentro del ejército de Dios. Arrepentimiento y conversión resultan en justificación y salvación. Esto es el plan de Dios para la admisión dentro de su ejército. Si todavía no has sido admitido en el ejército de Dios, la sección Maniobras Tácticas de esta lección te proveerá la oportunidad para que te unas. Si ya eres un miembro del ejército de Dios, esta sección te asistirá a ayudar a otros a enlistarse.